Esta es la tercera predicación de este estudio que comenzamos, de este curioso profeta a quien Dios le habló y que también se asemeja a muchos de nosotros. Y hoy vamos a leer el capítulo 3. Leemos la palabra del Señor y dice de la manera siguiente: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Ahora las cosas han cambiado y Jonás ha entendido que no es una buena decisión ni una buena empresa querer ir en contra de la voluntad de Dios. Él pensó en algún momento que podía huir del llamado de Dios, de aquello que Dios le había ordenado hacer. Pero la verdad es que cuando nosotros venimos a Cristo, si usted verdaderamente tuvo un encuentro con el Señor, usted le entregó su vida al Señor. Y por eso cuando hacemos el llamado para aceptar a Cristo, lo que decimos es: ¿quién quiere entregarle su vida a Cristo Jesús? Y muchos no son conscientes de lo trascendental de ese momento. Algunos sí, otros piensan que es simplemente ir y como ser libres de alguna culpa, de algún sentimiento de culpabilidad. Pero la verdad es esta, es que Él se toma en serio esto y realmente a partir de ese momento Él va a empezar a obrar en nuestra vida como dueño y Señor de nosotros. Y el primer lugar donde va a comenzar es en nuestro carácter y en nuestro corazón, en nuestra carne, que se querrá rebelar en muchas ocasiones a la voluntad de Dios, ir en dirección contraria a la dirección que Dios quiere y ha trazado para cada uno de nosotros. Pero entonces Dios comenzará a usar métodos, y esos métodos en la Biblia se les llama el trato de Dios, otros le llaman el horno de Dios, otro le llama el taller de Dios, otro le llama el molino de Dios, otro le llama el martillo de Dios, otro le llama la casa del alfarero. De muchas maneras Dios nos muestra en su palabra que Él obrará en nosotros. Y si lo que está en nosotros no le gusta, entonces Él va a deshacer nuestras vidas, así como el barro es deshecho en la mano del alfarero. Y entonces de cero nuevamente comenzará a trabajar hasta hacer aquello que Él desea de nosotros. Y eso es lo que ha hecho con Jonás. Y es que Jonás dijo: no, yo no quiero ir
y yo no quiero ir porque yo no entiendo que Dios quiera dar una palabra de prevención en el que puedan meditar los ninivitas cuando ellos son asirios y nos han por 30 años causado tantos males. Si lo que yo quiero es que se hundan, lo que yo quiero es que Dios los castigue por todas las injusticias que han hecho. Pero como estuvimos estudiando la semana pasada, lo que Dios hace en primer lugar es que comienza a trabajar en el corazón. ¿Y cómo trabaja en el corazón de Jonás? Bueno, utiliza muchos métodos y utiliza lo que llamábamos el pez de la misericordia. Y en ese pez de la misericordia, Jonás es estragado y ahí él pasa 3 días muerto, como yo expliqué, y Dios le resucita y le da una segunda oportunidad. Y en esa segunda oportunidad que Dios le da a este hombre, Dios le está diciendo estas palabras: así como tú te mereces una segunda oportunidad de mi parte, quiero también que los ninivitas la tengan. Y ahora viene Dios y dice el versículo 1 del capítulo 3: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Mira qué grande es Dios. Como yo le decía la semana pasada, ¿qué necesidad tenía Dios de estar llamando otra vez a Jonás? Pero ahí se ve la paciencia de nuestro Señor, que pudiendo desecharnos y amar a otros mucho mejores que nosotros, en su misericordia lo que Él hace es darnos segundas oportunidades. Después que nos ha paliado bien, después que nos ha metido en el taller y en el horno, y ahí ha derribado todo nuestro orgullo y nuestra dureza, cuando ya no nos queda nada, cuando lo hemos perdido todo, cuando nuestra vida ya está deshecha, hecha polvo, entonces viene el Señor en su misericordia y nos dice una vez más: quiero que vayas y hagas aquello que hace tiempo te pedí que hicieras. Qué grande es el Señor, qué grande es su misericordia, qué bueno es el Señor, que no desecha a sus hijos, sino que decide trabajar en ellos. Y ahora viene el Señor y le dice por segunda vez, pueda que Dios esté hablando a tu vida por segunda vez, no hiciste caso. Y entonces desde ese momento empezaste a desencadenar mal por mal, sufrimiento por sufrimiento, herida tras herida, situación tras situación, lágrima tras lágrima, dolor tras dolor, enfermedad tras enfermedad. No sé qué usó el Señor, si usó un pez, si usó un mal jefe, si usó una deuda, yo no sé qué usó el Señor, pero Dios puede usar cualquier cosa para doblegar nuestro corazón. Y cuando estamos doblegados, la palabra del Señor viene por segunda vez. Algunos no es segunda. Algunos nos ha hablado cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Pero ahora viene Dios y le dice a Jonás: Jonás, versículo 2, anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Le vuelve a decir exactamente lo mismo. Le dice: ve a la gran ciudad y proclámale el mensaje. Pero miren lo que dice el versículo 3. Ahora las cosas han cambiado. Y dice: y Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora Jonás había mejorado un poquito y había entendido que no está bien desobedecer a Dios, que el único que sale perdiendo cuando desobedecemos a Dios somos nosotros mismos. Y avanzó en una etapa de su obediencia. Todavía no es total, porque Dios va a seguir trabajando en él, y eso lo veremos la semana que viene, si Dios lo permite. Pero avanzó en una etapa de su obediencia, y es que hizo
lo que Dios le estaba diciendo, pero en su corazón él no quería hacerlo. Dios tenía que seguir trabajando en él. Pero dice la Biblia que Jonás se levantó y se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer? En estos próximos días, ve y haz lo que Dios te ha dicho, conforme a su mandato. Y mire lo que dice el siguiente pasaje, y es que Nínive era una ciudad que era grande y de mucha importancia. Dios siempre ha querido que prediquemos su palabra en las grandes ciudades, lo que hoy en día se conoce como misiones urbanas. Erróneamente consideramos que ser misionero es ir allá al bosque, que ser misionero es ir allá a la selva amazónica, donde están los aborígenes que no conocen del Señor, allá en Australia o allá tal vez en las sierras de Centroamérica o México, aquellos que se van a lugares remotos y lejanos a predicar la palabra de Dios, aquellos que se van tal vez a países o ciudades no alcanzados, donde la religión que impera es otra. Entonces decimos, ellos son misioneros. Ellos son misioneros porque se han ido con una misión y están allá predicando la palabra en las sierras, en las montañas, en los pueblos, en los desiertos, en los lugares muy lejanos. Ellos son misioneros. Pero la verdad es que Dios siempre ha querido que su palabra se predique también en las grandes ciudades. Porque las grandes ciudades son lugares muy necesitados del Señor. Entre más grande es una ciudad, más posibilidad hay de que haya injusticia dentro de la ciudad. Donde se juntan muchos pecadores a vivir juntos, ¿qué es lo que va a haber ahí? Lo que va a haber ahí es más pecado. Usted se acuerda cuando vivía ahí en el campo, si fue del campo, ¿verdad? Los que han sido ahí del campo, ya del cantón, del pueblecito, de la montañita. Usted sabrá que los niños ahí, en general, no todos, siempre hay excepciones, pero en general son niños sanos. Son niños cuya vida se centra en salir a subirse a los árboles, andar ahí buscando ranas en los estanques. Esa es su vida en general. Pero en las grandes ciudades es donde usted ve que hay niños que actúan mal desde pequeños, desde muy pequeños, en sus institutos, en sus colegios, en sus escuelas. Y eso es los niños. Ahora imagínense los adultos. ¿Qué es lo que ve usted en la ciudad? Venta de droga, proxenetismo, tráfico de mujeres, injusticia social, corrupción en las esferas de poder, desigualdad. Las clases altas y ricas oprimen a las clases pobres que viven dentro de las ciudades. Eso es todo lo que usted ve en la ciudad. Ve muchos indigentes. ¿Cuántos indigentes vio usted allá en su pueblecito? Poco se ve, ¿verdad? No se ve gente indigente por allá, por los pueblecitos. Yo he ido a muchos pueblos aquí de España y nunca he visto indigentes en los pueblos. No he visto personas que vivan en la calle, que estén en los cajeros viviendo, sino que en los pueblos, por muy mal que viva la gente, tienen su casita. Las casas son baratas, son accesibles, pero en las grandes ciudades, ¿qué haces? La voracidad del hombre, de los ricos, y es que entre más demanda hay, más le subo los precios a la vivienda. Entonces, ¿quiénes pueden acceder a una vivienda? Pueden acceder aquellos que tienen trabajo, que tienen alguna posibilidad. Pero el que no tiene nada, ¿de dónde va a pagar 800 euros para pagar un piso o para pagar una vivienda? No tiene ningún tipo de ayuda. Se queda totalmente desprotegido. Y entonces entra en un círculo de marginación social. Y oía hace poco a una persona hablar.
que se dedica a pedir en la calle. Y había habido una boda en una parroquia y donde habían habido muchas personas importantes ahí. Y pues le había ido bien, él se dedicaba a pedir en la puerta. Y entonces le preguntaban, ¿te fue bien no ese día? Y le decía, no sé si me fue bien. ¿Sabes qué es lo más duro? Decía él. Lo más duro de vivir así es ser invisible. Es que la gente te da y ni tan siquiera te mira a los ojos. Eres invisible para ese tipo de personas. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido así? Hemos visto la injusticia y nos hemos hecho los suizos, como decimos. Hemos visto para otro lado. Porque para nosotros la maldad de la ciudad es invisible. Mientras no nos alcance a nosotros, mientras no nos toque nuestro bienestar, mientras no nos toque nuestro trabajito, aquello que nos permite sobrevivir, subsistir y ayudar a los nuestros, entonces lo demás seguirá siendo invisible. Pero había alguien quien miraba la injusticia de la ciudad. Y para esa persona, la maldad de la ciudad tenía que ser corregida, y ese era Dios. Y por eso Dios, una y otra vez, continuará enviando Jonases a las grandes ciudades. Usted y yo somos Jonases de este tiempo. Usted y yo, Dios nos ha traído. Algunos han nacido en esta ciudad, otros hemos venido de otras ciudades. Ninguno de nosotros preguntó, o a Dios le preguntó, ¿querés ir? No, sino que algunos pidieron 80 visas y nunca se la dieron. Y esta fue la única puerta que se les abrió, porque Dios quería traerles aquí. Y este es el lugar. Y Dios no envió a Jonás solamente ahí a Nínive a hacer negocios, a vivir, sino que lo envió con un mensaje. Y ya sabemos que la maldad de la ciudad es grande. No hace falta que yo se lo diga para que usted vea la maldad de esta ciudad, la maldad de esta nación. No hace falta que yo le diga cuánto ofende a Dios las decisiones de gobierno, de las esferas de poder, en los institutos, las personas en las universidades, lo que hablan y profieren en contra de Dios, las blasfemias que la gente dice en contra del Señor. No hace falta, seguramente usted ya lo habrá escuchado y seguramente usted dirá, un día estos se van a encontrar con Dios y entonces ya no van a blasfemar más y ahí van a ver quién es Dios. Eso era lo que Jonás quería. Pero Dios lo que quería es que estas personas procedieran al arrepentimiento. Lo que Dios quería es que estas personas conocieran el amor de ese Dios que ellos desconocían. Y eso es lo que sucede, que muchas personas desconocen al Dios que usted y yo conocemos. Conocen otro Dios que también le llaman Jesucristo, que también le llaman Padre, Hijo y Espíritu. Conocen una tradición, pero no conocen al Dios vivo que transformó nuestros corazones. Y el asunto es que Dios le dijo a Jonás lo que tenía que decir. Y aquí viene otro gran problema nuestro. En primer lugar, como no entendemos que Dios nos ha traído a hacer misiones urbanas, ni queremos, ni nos interesa. Lo que queremos es ganar dinerito para comprar la vaquita allá, para mandar a hacer la casita, para pagar la deuda. Eso es lo que queremos. A eso hemos venido. Pero Jonás, el Señor no te trajo a eso aquí. Él te trajo con otra misión. Él te trajo con otra labor. Y hasta que no cumplas lo que Dios quiere de ti, no vas a vivir tranquilamente. Y algunos dicen, es que yo no estoy capaz. Es que yo no puedo. Y como decía Ezequiel, es que soy niño. Pero Dios te trajo. Y nuestra misión es buscar el mensaje de Dios. No nuestro mensaje, sino buscar
lo que Dios quiere que le digamos a esta nación. Y buscar esa voz. Y Dios le dijo a Jonás: ve una vez más, que te voy a dar un mensaje. Y dice la Biblia que Jonás, que ya le habían dado el primer palo, dijo: por lo menos este fue inteligente. Y dijo: no voy a recibir el segundo. Otros van por el sexto, octavo palo y todavía no levantan cabeza. ¿Hasta cuándo entenderás que lo que Dios quiere es que le obedezcas y que hagas aquello para lo que Él te trajo? Pero muchos llegamos a Nínive y nos olvidamos del mensaje que Dios nos ha dado. Nos olvidamos de lo que Dios quiere que hagamos. Y en vez de proclamar el mensaje, lo que hacemos es mezclarnos entre los de la ciudad y empezar a adorar los dioses que gobiernan y rigen esas ciudades. ¿Quién es el Dios que gobierna esta sociedad, hermano? Usted mismo lo sabe bien. Usted sabe que aquí la crisis tocó donde más duele. Y con eso no estoy quitando mérito, que hay muchas personas que sufrieron. Por causa de personas injustas, que su voracidad y su egoísmo no les llevó a pensar que iban a dañar a los más frágiles. Siempre es así. Pero usted sabe que aquí, cuando vino la crisis y tocó el Dios de las personas donde había estabilidad, me acuerdo que justamente un poquito antes de la crisis, el que era presidente en ese entonces hablaba y decía: es que somos la octava potencia del mundo. Y la gente así hablaba, usted lo oía hablar y decía así: no, nosotros somos la octava potencia del mundo. Pero era un sentimiento de engrandecerse. Pero vino la crisis y tocó, y mucha gente comenzó a tambalearse en sus vidas. Y en medio de todo eso, muchos Jonases también fueron encontrados adorando al Dios de este tiempo. Y sus vidas comenzaron a tambalear. Pero Dios quiere hablarte una vez más. Y quiere que vayas, porque la ciudad es grande, porque la ciudad es importante. Madrid es una de las ciudades más importantes del mundo. Es una capital mundial, es una capital europea. Y Dios te ha traído a ti y a mí. Y nos ha traído porque la maldad de la ciudad ha llegado hasta Él. Es mucha. Y dice que Jonás fue y obedeció al Señor y se internó en la ciudad. Dice: y recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. A regañadientes. No quería que se salvara nadie, pero por lo menos hizo caso. Hay hermanos que cuando van a la evangelización a regañadientes van, pero por lo menos van. Ahí dan el folleto viendo para otro lado a la gente, ¿verdad? Porque les da vergüenza o porque lo que sea, pero por lo menos van. A regañadientes van a hacer la célula algunos. Otros ya no quieren la célula, pero me la vienen a dar, pero yo se les digo que no, síguela teniendo. Y entonces ahí va a regañadientes a predicar cada semana. A la fuerza van, simplemente por hacerle caso al pastor, pero están yendo. Pero lo que no saben es que a una regañadientes Dios se puede usar de eso. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo y le dice que hay algunos que para hacerle daño andan predicando el evangelio porque él estaba preso. Y él dice: mas ellos no saben que para bien o para mal Cristo es proclamado, Cristo es predicado. Ellos daño querían hacer, pero sin saberlo estaban siendo usados por Dios.
Jonás quería que la ciudad se consumiera, pero sin saberlo, Dios estaba obrando en el corazón de esta gente. Y dice que cuando las personas escucharon, versículo 5, dice, los ninivitas le creyeron a Dios. Mire qué tremendo, qué palabra más relevante en este tiempo en el que la gente no quiere creer en Dios. Ha dejado la fe en Dios. Pero dice que cuando Jonás se levantó, hubo gente que le creyó a Dios. Y dice que toda la ciudad, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y versículo 8 dice que hasta el rey se quitó su manto real. Versículo 6 dice, hizo duelo, se cubrió de ceniza y luego mandó que se decretara ayuno. Versículo 7. Y cuando uno llega a este punto, uno se pregunta, ¿quién era el duro? Porque nosotros ponemos mil excusas. Es que aquí la gente no quiere, es que los españoles son muy duros, es que esta gente no quiere saber nada de Dios, es que esta gente solo quiere seguir en su tradición. Y empezamos a meter 1001 excusas. Pero Dios lo único que quiere es que obedezcamos. Porque la conversión de las almas no es obra nuestra, es obra de su Espíritu. Por eso yo siempre he dicho, en la proclamación de la palabra, su deber y mi deber es proclamar. Quien va a cambiar las vidas es el Espíritu Santo, no somos usted y yo. Hay gente que a veces va al evangelismo y dice que no hemos ganado a nadie, ni un pajarito se quiso parar a escucharnos. Usted hizo su trabajo. Su trabajo es hablar. Su trabajo es hablarle a sus jefes. Su trabajo es hablarle a los niños con los que usted trabaja. En el lugar donde está, su trabajo es hablar, no quedarse callado, no decir es que me van a despedir, es que yo ya los conozco y son unos grandes ateos, es que yo ya sé cómo son y son malas personas o son esto, y comenzamos a dar una y mil excusas. Lo que usted tiene que hacer es hablar. Puede que Dios le asombre y se dé cuenta que lo que parece tan duro al final está ya en su punto. ¿Usted se acuerda de Natanael? Que dice la Biblia que él era un hombre judío, muy judío, celoso de Dios. Y dice que fue su hermano y le dijo, ven Natanael, que hemos encontrado aquel de quien hablan las escrituras. Y Natanael le dijo, ¿de quién me estás hablando? Y le dijo, de Jesús de Nazaret. Él es aquel de quien dicen las escrituras. Y él que conocía la palabra, que conocía la ley. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿cómo le voy a ir a hablar a Natanael si este sabe más que yo? Y le dice Natanael, ¿pero de dónde va a salir algo bueno de Nazaret? Dime. A Natanael se le había olvidado Jonás, porque Jonás era de Nazaret, era de la zona de Galilea. Pero bueno, ya le expliqué yo en la introducción por qué era. Algunos fariseos no querían reconocer este libro. Pero dice, ¿ha salido algo bueno de ahí? Y le dice el hermano, bueno, ven y ve por ti mismo. Y dice que llega. Y Jesús, 2 frasecitas tiene nada más. Y le dice, mire, he aquí un israelita puro, sin engaño. Y aquel se queda asombrado y le dice, ¿y cómo es, Señor? ¿Cómo me conoces? Y le dice, cuando estabas orando debajo de la higuera, te vi. Y dice que cayó postrado y le dijo, Señor, mi Rey, el Rey de mi vida, Rey de Israel, el Mesías. Y Jesús le dijo, ay Dios, estaba facilitos. Esto te pone de rodillas. He aquí te digo que vas a ver a los ángeles del cielo bajar sobre los hijos del hombre y ministrarle. Pero nosotros somos los que ponemos impedimentos y decimos, no se puede, no me van a escuchar, están muy duros, no tengo tiempo, estoy cansado,
estoy cansada, tengo que descansar, tengo mil cosas que hacer, tengo que hacer esto y aquello. Mas no sabemos que, como el Señor Jesús dice, la cosecha ya está lista. Ya están listos los campos. Lo único que Dios quiere es que nos levantemos y vayamos, porque Él es el que va a hacer lo más difícil, que es cambiar los corazones. Nosotros no salimos a convencer a nadie. No salimos a darle un montón de palabras a una persona para que deje de ser católica romana y se haga evangélica, o deje de ser de X religión y se haga de... No vamos a adoctrinar a nadie. Vamos a decir el mensaje que el Señor nos ha dicho. ¿Y cuál es el mensaje? Y es que en Cristo hay perdón de pecados. Que no importa lo que tú hayas hecho, que no importa lo que tú hayas sido, si vienes a Cristo y te arrepientes, tu vida será distinta. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero para eso tenemos que tener nosotros también el trato de Dios en nuestras vidas. Y Jonás va. Y esta gente que no conocía del Dios de Israel, ellos tenían sus propios dioses. Y ellos, sin saber que este Dios era el Dios único, sin conocer mucho, le creyeron a Dios. Y dice la Biblia, versículo 9, que el rey manda hacer ayuno. Y dice, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Hay tanta gente en las cárceles, en las calles, que vive cargada y agobiada, torturada por los errores de su pasado. Muchas veces pensamos que la iglesia es un lugar para gente buena, pero esa es la religión. La religión es una fábrica de buenas personas. Entre más bueno usted, más religioso es. Pero la iglesia es el lugar de la gracia. ¿Y sabe qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que usted puede haber sido el más malo de todos, la peor persona del mundo, pero si usted se arrepiente, va a ser salvo. Y eso no lo puede concebir el hombre, porque la mente religiosa dice, ¿cómo puede ser que este ha hecho todo en su vida? Ha hecho males y ahora Dios lo va a salvar. Como aquel ladrón que estaba al lado de la cruz del Señor, ¿se acuerda? Había sido malo. Sí, por bueno no estaba ahí, porque nosotros le decimos ladrón bueno, pero por bueno no estaba ahí. Había hecho maldades. Y dice que al lado de la cruz vio a Cristo. Y el otro, que tampoco estaba por bueno ahí, el otro comenzó a injuriarlo y le dijo al Señor, déjalo, que nosotros a la verdad somos malos, pero este nada malo ha hecho. Y le dijo estas palabras que transformaron su vida. La eternidad de una persona cambiada por un par de palabras. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, no te preocupes, hijo. Hoy, este mismo día, estarás conmigo en el paraíso. Eso se llama gracia.
A usted le podrá parecer injusto, pero ¿cómo puede ser si yo llevo aquí años en la iglesia negándome a mí mismo, haciéndome esto y aquello, y el otro un momento antes el Señor lo salva y lo va a salvar igual que a mí? Eso es gracia. Si va a aplaudir, apláudele al Señor fuerte. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Y en esa parábola que el Señor Jesús narra, cuando dice que el dueño de un terreno va a contratar a gente para trabajar, y dice que contrata a unos por la mañana muy temprano, y luego ve que hace falta y va al mediodía y contrata a otros, y luego ya faltando un poquito para que terminara el día, va y contrata a otros, y cuando llega el pago comienza a darle, vaya, a usted 100, a los de la mañana, a los del mediodía 100, y a los de la tarde 100. Y los que estaban desde la mañana trabajando le dijeron: oiga usted, pero ¿cómo es posible que a estos que acaban de llegar les va a pagar lo mismo que nosotros? Y las palabras del Señor resumidas son estas: amigo, ¿y a ti qué? Si al final de cuentas el dinero es mío y yo hago lo que me dé la gana con mi dinero. Así es que si Dios quiere salvar al más pecador de todos, violador, asesino, aquel que es considerado paria de la sociedad, y lo quiere sentar a su lado como uno más, ¿a usted qué le importa? Al final de cuentas, el dueño de la salvación es Él. Y Él salva a quien quiere. Él salva a quien quiere. Y lo dije yo hace unos días. Si Él hubiera querido, no lo sabemos si quiso, hubiera podido salvar a Hitler en sus momentos finales de muerte, haberse revelado a Él, y usted se lo va a encontrar ahí en el cielo y va a decir: oiga, pero ¿qué hace este hombre aquí? ¿Qué hace este malvado aquí? ¿Y qué pues? Yo lo quise salvar, ¿y quién me va a decir a mí lo contrario? Por eso es que ninguno de nosotros puede juzgar a nadie. No tenemos derecho a juzgar a nadie. En la religión sí, porque la religión es el que sea más bueno. Pero en la iglesia de Cristo nadie puede juzgar a nadie, porque aquí somos lo que somos por gracia y misericordia. Y ahora él llega, Jonás, a los ninivitas, que habían asediado a Israel por 30 años, que le habían hecho la vida imposible a los israelitas, que habían hecho males. Y usted dice: Señor, pero que caiga fuego sobre esa gente. Y ahora dicen ellos: arrepintámonos. Y mire lo que dice el versículo 10, porque nuestro Dios es grande, hermano. Grande es su misericordia. Dice: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se había convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor. Un Dios de misericordia. Amigo y amiga que estás aquí, tal vez has venido aquí huyendo de personas que te quieren matar porque has hecho mucho daño. Tal vez estás aquí cargando los errores de tus malas decisiones. Has vivido las consecuencias de las cosas que hiciste en el ayer. Y pensarás tal vez: ¿me querrá Dios? ¿Me aceptará Dios? Esta mañana te quiero decir: claro que sí. Porque Dios lo único que quiere es que te arrepientas.
que reconozcas tu pecado, que reconozcas tu maldad y que vengas a Él. Eso es todo lo que quiere, que vengas a Él. Y aquí, frente a Él, dolerte de lo que has hecho. Porque es importante el arrepentimiento genuino, que es un dolor de mi pecado, como lo hicieron los ninivitas. Y es que dice la Biblia que se dolieron. Y delante de Él, solo delante de Él, humillar nuestra vida y decir: Señor, dame una segunda oportunidad. Dame una oportunidad más. Y el Dios de misericordia obrará en favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.